Hola, buenos días, haciendo pruebas, bienvenidos un sábado más, haciendo pruebas, maestra. ¿No quiere probar el audio, el sonido, por ¿Me favor? escucha bien? Buenos días, buenas tardes. Perfecto. Concha, perfecto. A ver, tu voz. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Margarita. Buenos días. Tu voz. Adelante, ya no. Adelante, comenzamos una sesión más. Margarita, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Bienvenidas todas y todos. Acuérdense, pues ya estamos en el mes de las mujeres y me da muchísimo gusto a esta gran invitada que vamos a presentar, que le agradezco mucho que se tome su tiempo, que nos comparta lo mucho que sabe. Es un punto de referencia en el turismo nacional por su propia experiencia e internacional, y es una gran mujer además a la que yo admiro mucho. Y pues muchísimas gracias, Gloria. Y adelante, Conchita, quien es la que va a tocar moderar en esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, presento a Concepción Gavito, que ya es miembro de México Libre, uno de nuestros pilares fundamentales en la organización de cada sábado. No se ven quienes organizan esto, nada más todos Margarita y yo, pero hay otras personas como Concha que está haciendo una labor realmente estupenda. Entonces, mi reconocimiento, Conchita, y ella es licenciada, abogada por la Universidad Iberoamericana y también pues, es emprendedora en el ramo turístico. Sin más, le dejo la palabra a ella para que nos presente a nuestra conferenciante de la mañana. Gracias, Concha. Muchas gracias a todos, muchas gracias Margarita, gracias doctor, muchas gracias a quienes nos acompañan ahora en una edición más de Voces Libres, este programa que permite ampliar nuestro conocimiento de mano de grandes autoridades. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Gloria Guevara, quien nos hablará de la situación actual del turismo y el camino hacia la recuperación. Permítanme presentarla. Gloria es presidente y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WUTTC por sus siglas en inglés, desde agosto de 2017. Este organismo representa al sector privado de viajes y turismo a nivel global, el cual genera el 10.3% del Producto Interno Bruto y emplea a más de 330 millones de personas. Desde 1995 se ha desempeñado en la industria de viajes. Primero, inició en Sabre Travel Network y Sabre Holdings, líder de soluciones tecnológicas en la industria de viajes. Posteriormente, fue CEO del Joint Venture Sabre México. En marzo de 2010, el presidente Felipe Calderón la nombró titular de la Secretaría de Turismo y 2 semanas después le fue asignada la responsabilidad para ocupar simultáneamente el cargo de CEO del Consejo de Promoción Turística de México. Bajo su liderazgo, se creó el Acuerdo Nacional por el Turismo en 2011, el cual unificó al sector privado, academia, Congreso, gobierno federal, gobiernos estatales, sindicatos y todos los participantes en este importante sector en el país con un solo objetivo y con el mismo plan. También, por primera vez, la importancia de los viajes y el turismo se incluyó en la declaración de líderes del G20 en Los Cabos. Gloria recibió el premio Good Neighbor, otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México, mientras que Virtuoso reconoció el mejor consejo de promoción en el mundo debido a sus exitosos esfuerzos de marca y reposicionamiento. Además, Gloria ha sido asesora especial en asuntos gubernamentales de la Universidad de Harvard y parte de la Agenda Global para el Futuro para Viajes, Turismo y Aviación del Foro Económico Mundial. Fue reconocida como una de las mujeres más influyentes en México por CNN, Forbes y Expansión. Además, es integrante de los consejos HSBC México y Playa Hotels and Resorts. Tiene la licenciatura en Informática por la Universidad Anáhuac y un MBA de la Escuela de Negocios Kellogg por la Universidad Northwestern. Pues después de escuchar este impresionante currículum de todos sus logros y experiencias, los dejamos con Gloria. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Conchita, por esa presentación. Quisiera primero agradecer a Margarita por darme el honor de estar aquí presente hoy en día compartiendo
lo que está ocurriendo en este sector tan relevante. Muchas gracias, Margarita, por la invitación y sobre todo por tu apoyo a todas las mujeres, como siempre, liderando con el ejemplo y sobre todo tu preocupación en este sector tan relevante. Gracias a Jaime, y veo por ahí también al presidente Calderón, un gran líder y invaluable su apoyo en turismo en el sector. Y ahorita les voy a presentar unas cifras y unos números que relatan un poco lo que vivimos en México y lo que está ocurriendo en el mundo. Pero un honor estar con ustedes y ojalá que compartirles la visión global sea algo interesante y sobre todo que juntos podamos ver cómo puede salir adelante este sector. Hay una presentación que preparamos. Reciban un saludo desde Londres, donde tienen su casa, donde es la sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, o el WTTC. Hay 2 organismos en el mundo que son muy relevantes en viajes y turismo. Uno es la OMT, que representa a los gobiernos, y el otro es el WTTC, que representa el sector privado. No sé si hay algún problema para compartir la presentación. Roxana estaba por ahí. Creo que sí, pero si no puedo seguir hablando y que nos comparta la presentación cuando pueda, Conchita. No sé si ves por ahí a Roxana. No, a ver, Si no, bueno, no. ahorita No, nos ponemos de ahorita acuerdo y volvemos a entrar, que no sé qué pasó porque ese ratito le estábamos viendo. La estábamos compartiendo, sí, pero algo ocurrió por ahí. Pero bueno, déjenme platicarles un poco cómo se creó este Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Hace 30 años más o menos hubo una reunión muy interesante con el secretario de Estado, exsecretario de Estado Henry Kissinger, donde llegaron 4 CEOs en ese momento. Fueron el CEO de América, o el presidente de American Airlines, American Express, British Airways y Marriott. Y fue muy interesante, sobre todo para la gente que tiene experiencia en el sector público, se va a relacionar aquí, porque ellos llegaron con diferentes agendas. Y el exsecretario Kissinger les dijo, miren, váyanse y regresen con una agenda, porque es muy complicado para mí ayudar a un hotelero como Bill Marriott o American Airlines o British Airways o American Express con diferentes agendas si no están alineados. Y ese mensaje fue muy interesante, porque el sector privado tiene que estar unido para facilitar los avances y facilitar el progreso. WTTC hoy en día lo forman más de 200 presidentes y directores generales de las empresas más grandes del mundo. Tenemos desde el año pasado también pequeñas y medianas empresas, pero lo interesante es que representamos todas las industrias dentro del sector: aerolíneas, hoteles, cruceros, aeropuertos, por ejemplo, absolutamente todos los diferentes participantes del sector. 30% de los members están en Europa, 30% en Asia, 30% en América y 10% en el resto del mundo. Y esto habla un poco de la visión global que tenemos desde este organismo, que la sede está en Londres, en Gran Bretaña, y por 30 años nos hemos dedicado a hablar con una sola voz, una voz que representa todo el sector privado. Por 30 años también nos hemos dedicado a medir el impacto económico de viajes y turismo en 185 naciones, utilizando exactamente la misma metodología para poder comparar el impacto directo, indirecto y el inducido. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque les voy a compartir cifras en un momento, pero es fundamental que se entienda el impacto. Cuando ustedes viajan y se hospedan en un hotel y pagan la factura o la cuenta de su hospedaje, eso se va al impacto directo. Sin embargo, hay un gran consumo que se genera indirecto porque ese hotel existe ahí. Por ejemplo, el café que se consume, el jugo de naranja, las naranjas que se compran para el desayuno, eso es indirecto. Si no existiera ese hotel, pues no se tendría ese consumo, y es importante que se cuantifique, lo mismo que lo que nosotros llamamos inducido, que tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura, con todo el tema de seguridad, también es muy importante. Entonces, esta es aquí ya está la presentación. Estos son, antes, Roxana, por favor, los members del WTTC. Estas son algunas de las fotos nada más para que se familiaricen. Hoy en día nuestro chairman a nivel mundial del organismo es Chris Nassetta, es el CEO de Hilton, por ejemplo. Tenemos de Norteamérica
Arnold Donald, que es el CEO de Carnival Corporation, que son como 11 navieras. Alex Osaya, un mexicano, es nuestro Vice Chair para Latinoamérica. Y es el board, y como ven, pues algunas caras pueden ser muy familiares a muchos empresarios muy exitosos mexicanos, muy involucrados en la decisión, sobre todo de hacia dónde va nuestro sector, ¿no? A nivel mundial, a nivel regional y, por supuesto, el impacto que se tiene para un país tan relevante como México. El siguiente, por favor, slide. Estas son cifras del 2019 y es importante resaltarlas porque las voy a comparar con México para ponerlas en contexto. En el 2019 yo les decía que medimos el impacto total de turismo. De acuerdo al impacto en 185 naciones, por eso es que sabemos que viajes y turismo contribuyó con el 10% de la economía en el mundo, 10.3. 330 millones de empleos dependieron de nuestro sector, eso es 1 de cada 10. Y cuando vemos los empleos que se generaron en todos los sectores, desde tecnología, el sector salud, absolutamente todos los sectores, incluyendo turismo, todos los nuevos empleos creados en los últimos 5 años, 1 de cada 4 fueron en viajes y turismo. Vemos la contribución ahí a nivel mundial de turismo nacional y turismo internacional y también de ocio y turismo de negocios. Ahora bien, mientras la economía en el mundo creció 2.5%, el PIB turístico en promedio a nivel mundial creció un 40% más, un 3.5%. Y si ven la gráfica de abajo, la línea gris, que espero que se vea bien, es la economía en el mundo y la línea verde es la de viajes y turismo. ¿Qué quiere decir? Que por 9 años consecutivos crecimos arriba de lo que creció la economía en el mundo. Ahora veamos un poco las cifras de México. Estas cifras son nuestras cifras y son importantes porque así las comparamos exactamente con la misma metodología a nivel mundial. Mientras en el mundo crecimos en turismo 3.5% que les acabo de mencionar, en México hubo un crecimiento de 1.8% en el PIB turístico, que fue obviamente pues casi la mitad. Ahora, la economía, como sabemos, desafortunadamente en el 2019 en México no creció, fue menos 0.1, en realidad un pequeño decrecimiento, pero aquí lo comparamos con el 2.5, lo cual es muy relevante, es que mientras en el mundo el 10% de la economía mundial depende de viajes y turismo, en México es un 15%, es un poco más de un 15%, y esto es muy relevante porque habla de la importancia de nuestro sector. 85% la contribución es nacional, 15% es internacional, y son más de 7 millones de empleos que dependen de este sector tan relevante. Entonces, es fundamental seguir invirtiendo en este sector y utilizarlo como un mecanismo para salir y para recuperarnos. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? Se ha hablado mucho, y se ha hablado mucho porque han sido millones y millones de empleos afectados a nivel mundial. 174 millones de empleos han sido afectados en el mundo. Y cuando digo afectados, quiere decir que pueden ser empleos perdidos completamente o pueden ser empleos que están suspendidos. Como aquí en Gran Bretaña hay un esquema que se llama furlough, donde se pone en suspensión laboral los contratos y el gobierno paga el 80% de los salarios para apoyar mientras está esta pandemia. Ese mismo modelo ocurre en muchísimas partes en el mundo, incluyendo cerca de México, por ejemplo, en Jamaica o en algunos países en Latinoamérica. Pero considerando todo el impacto, son 174 millones. Hoy en día hay reglas diferentes para viajar. Hoy en día hay pruebas diferentes durante la experiencia de viaje. Algunos están pidiendo un examen que se llama PCR, que es más elaborado, otros pruebas de antígenos. Los calendarios de vacunación son diferentes. Hay más de 20 aplicaciones con pases digitales que se están utilizando en el mundo. Las reglas de movilidad no son claras y los protocolos desafortunadamente son por destinos. Para nosotros en el Consejo todo el tema de crisis ha sido un tema muy relevante, que desde que yo llegué aquí el 2017, cuando le pregunté a los CEOs qué es lo que los mantenía despiertos en la noche, qué es lo que les preocupaba, crisis era uno de los 3 temas. Prepararnos para crisis futuras, pero sobre todo aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Nosotros en el 2019
lanzamos un reporte donde evaluamos 90 diferentes crisis que han afectado al turismo en los últimos 20 años. Y esto es muy relevante no solamente para el turismo, y quisiera aquí resaltar qué ocurrió en los últimos 20 años en el mundo. Pues de estas 90 crisis se dividieron en 4 grupos: inestabilidad política, temas de brotes y de salud, temas, por ejemplo, de desastres naturales como huracanes, terremotos, o temas de seguridad o terrorismo o algo que tuviera un impacto desafortunadamente al turismo. Lo más interesante cuando tuvimos esta situación, que lanzamos este reporte en el 2019, para mi sorpresa, el área o el grupo que tuvo un mayor impacto en turismo en los 20 últimos años fue inestabilidad política. Inestabilidad política porque genera mucha incertidumbre. Aquí vemos, por ejemplo, cuánto fue el tiempo mínimo y cuándo fue el tiempo promedio en recuperar en las crisis de inestabilidad política, que fueron, por ejemplo, en promedio 22 meses. La segunda peor fueron los brotes. Y déjenme, les doy un ejemplo en el caso de Barcelona. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la independencia de Cataluña, comparado con el ataque terrorista que tal vez recordarán que sufrieron en Barcelona, el ataque terrorista se manejó tan bien el tema de seguridad y con tan buena comunicación que tuvieron una recuperación en 8 semanas o en 2 meses tenía los mismos niveles de ocupación. Sin embargo, el tema de la inestabilidad política, como fue el caso de Cataluña, fue tremendo y fue devastador y fueron meses para poder recuperarse. Entonces, tristemente, la inestabilidad política son crisis generadas por los mismos líderes, los humanos, y esas son las que más afectan a nuestro sector y quiere decir que son las que mejor podríamos prevenir. No podemos prevenir algunos de los desastres naturales, nos podemos preparar para ellos, pero no se puede prevenir un terremoto, un huracán, simplemente se prepara y se aprende de experiencias pasadas, como se ve aquí, y en temas de seguridad se implementa también todo lo necesario. Hay 3 que quisiera resaltar de aprendizajes del pasado, que es fundamental que México las evalúe, que hemos venido comunicando, porque en todo el mundo es el mismo mensaje. Primero, lo que sufrimos en el 9/11, que fueron los ataques terroristas de Nueva York, que los países reaccionaron de forma descoordinada, que cada quien implementó los protocolos de seguridad como creyó conveniente y sin colaboración del sector privado. Todavía antes de COVID, si tenían oportunidad de viajar en diferentes aeropuertos, en diferentes partes del mundo, no son consistentes los procesos. En algunos lugares quitan los zapatos, en otros no. En algunos lugares quitan la computadora, en otros no. Esa falta de consistencia nos perjudicó y tardamos muchísimo tiempo en recuperar la confianza del viajero. ¿Por qué? Porque no hubo esa colaboración internacional público-privado y no tuvimos los mismos protocolos, por ejemplo. A diferencia de la crisis financiera, que se utilizó un protocolo de respuesta unificado, tuvimos los líderes que trabajaron con el G20 de la mano y ese fue un ejemplo a nivel mundial en temas de recuperación. Sabíamos exactamente qué iba a ocurrir y cuándo, y por eso la recuperación y la forma decidida de actuación de nuestros líderes fue muy relevante en ese momento para recuperarnos más rápido. Y otro ejemplo es el tema de brotes pasados. Aquí quisiera hacer énfasis, por ejemplo, en SARS, MERS o Ebola, que no había vacuna y sin embargo pudimos seguir viajando porque pudimos aislar a la gente infectada. Ahora déjenme presentarles en lo siguiente las gráficas y no sé si se ven muy bien, pero si ven en la parte de arriba a la izquierda, la línea blanca es la economía en los últimos 20 años mundial. La línea verde es el PIB turístico en el mundo en los últimos 20 años y las barras azules son los empleos. Si vemos ahí, hubo 2 crisis, como ya lo mencioné, que afectaron al mundo de forma muy severa. En la primera del lado izquierdo, ven que es como una U, eso es el 9/11. Tardamos de 3 a 4 años en recuperarnos. Fue una forma de U y no fue inmediata. Fue dolorosa y ahí tardamos mucho en recuperar esos empleos y recuperar la confianza del viajero porque no nos pusimos de acuerdo, no trabajamos de forma en conjunto a nivel internacional ni público-privado. Ahora, vean la siguiente caída, que fue en el caso de la crisis financiera. ¿Cómo fue lo que nosotros llamamos una caída tipo V de vaca? Nos recuperamos rapidísimo.
¿Por qué? Porque tuvimos los líderes adecuados y de forma internacional utilizamos la plataforma del G20. Arriba a la derecha verán cómo lo que ocurrió en el G20 fue exactamente lo que ocurrió en el mundo. Yo quisiera recordarles, aprovechando que está el presidente Calderón aquí, ¿qué pasó en México? Pues tuvimos nosotros, aparte de la crisis financiera que hubo en el mundo, al mismo tiempo tuvimos el impacto de H1N1 y tuvimos un tema que se empezaba a iniciar de todo el tema de inseguridad. Eso se le llamó la tormenta perfecta. Pero al mismo tiempo que fue la tormenta perfecta y la caída del PIB en México fue el 6%, la recuperación fue inmediata. En 18 meses y al siguiente año vimos la recuperación. Entonces, es muy importante aprender de estas experiencias del pasado. ¿Cómo logramos recuperarnos, como se ve aquí en el G20 y en el caso de México, rápidamente? Ahora, vean la gráfica de abajo a la derecha. Eso es China. China no era tan relevante en turismo en el pasado, hoy es la segunda potencia en el mundo. Sufrieron SARS, por ejemplo, en el 2003, como se ve ahí, y sin vacuna y sin nada pudieron de alguna forma recuperarse y pudieron seguir viajando porque pudieron implementar los protocolos adecuados y esa experiencia que tuvieron ellos en el pasado la volvieron a aplicar en esta ocasión para aislar a los enfermos. A diferencia de China y de otras naciones en Asia, por ejemplo, como en Hong Kong, en Taiwán, mismo Corea del Sur, que tuvo también una pandemia y que se recuperó rápidamente, fue porque aprendieron del pasado. En México es triste, pero yo lo he compartido en varias ocasiones, no hemos aprovechado el conocimiento que se generó ni la buena actuación que se tuvo en el pasado de H1N1, desafortunadamente en esta ocasión. Ahora, en el siguiente slide, ¿qué hemos hecho en el sector privado? Bueno, aprendiendo del 9/11, no queríamos que los gobiernos impusieran protocolos de forma distinta y tuvieran un impacto negativo. Entonces empezamos con los hoteleros. Nuestros hoteleros ofrecieron los cuartos a enfermeras y doctores en Italia, en Madrid, en Nueva York, durante lo peor de la pandemia y pudieron mantener esas instalaciones libres de COVID. Pues ese conocimiento se incorporó en unos protocolos de hospitalidad y avalado por todas las marcas que ven ahí, más la Organización Mundial de Salud, más el CDC y todos los expertos y apoyados por la OMT, creamos unos protocolos donde definen el nivel más alto para la experiencia del viajero, para asegurar que mientras se hospedan en uno de estos hoteles que haya implementado estos protocolos, el riesgo de contagiarse de COVID es mínimo o casi nulo. 11 protocolos ya se han definido para aeropuertos, aerolíneas y diferentes industrias dentro del sector. Y también nos pidieron crear, nuestros members crearon un sello que no es una certificación, que simplemente es un reconocimiento que nosotros damos a los destinos que han implementado los protocolos al más alto nivel, al nivel del sector privado. En el primer grupo que otorgamos este sello, se encontraron países como Portugal, como Arabia Saudita, destinos como Barcelona, y en el caso de México, a mucho orgullo, fue Quintana Roo, el primer estado que fue reconocido. Esto fue algo muy interesante porque Quintana Roo sí aprendió de todo lo que había vivido en el pasado en crisis, implementó los protocolos inmediatamente y se preparó para estar listo para esta pandemia y sobre todo reducir cualquier riesgo. Nosotros hemos otorgado este reconocimiento a países y en algunos casos a destinos cuando países completos no se han coordinado. En México, por ejemplo, lo hemos otorgado a Yucatán, hemos otorgado a Jalisco, Baja California Sur, a Querétaro, por dar algunos ejemplos. Ahí está la lista, más de 250 destinos. Son más de 70 países a nivel mundial y han sido reconocidos con nuestro sello. ¿Y qué quiere decir este sello? Que la próxima vez que viajen pueden identificar en Expedia, en TripAdvisor, en cualquier portal o con su agente de viajes si el destino ha recibido este sello, que básicamente lo que quiere decir es que la experiencia en un hotel en Cancún, por ejemplo, va a ser la misma experiencia que en un hotel en Londres o en Madrid, que hayan recibido este reconocimiento y que hayan implementado el nivel más alto de protocolos para asegurarnos de que reducimos a la mayor medida el riesgo.
Ahora, aparte de los protocolos, dentro del WTTC nosotros tenemos todo el tiempo muchísima colaboración con gobiernos. Una de las razones de la existencia de este organismo es hablar con gobiernos para que implementen las políticas públicas adecuadas para recuperar el sector en este caso o para su crecimiento antes de COVID y ojalá que también después de COVID. En octubre pasado, aprovechando de la experiencia que se tuvo en el pasado con G20, participamos por primera vez en la historia, porque WTTC siempre participa, pero invitaron a 45 de nuestros CEOs y presidentes a participar en la reunión del G20 de turismo. Esta reunión fue muy relevante porque en esta reunión también se nos pidió un plan para recuperar 100 millones de empleos. De los 174 perdidos, este año se pueden recuperar 100 millones de empleos. Por eso participamos en esta reunión sin precedente con Arabia Saudita, estuvo la OCDE, con puntos concretos que necesitan ejecutar, en este caso los gobiernos del G20, y 12 puntos compromiso del sector privado. La buena noticia es que hubo una gran coordinación, esta plataforma se utilizó como el inicio de la recuperación y después de aquí se llevó a la declaratoria, a la reunión de los líderes del G20. Algo que fue muy bueno, que del resultado del trabajo que tuvimos es que se incluyó en la declaratoria de los líderes del G20 no solamente la importancia del turismo, pero también la importancia de la coordinación con el sector privado, como viene ahí escrito. Y aquí, a mucho orgullo, quisiera compartirlos, como ya se dijo, la primera vez que se incluyó la importancia del turismo en la historia del G20 fue en México. Cuando el presidente Calderón lideró el G20 en Los Cabos, nunca se había incluido turismo y gracias a su liderazgo y al apoyo del sector fue que se incluyó en la declaratoria de los líderes en el 2012 la relevancia del turismo. Entonces, Arabia Saudita volvió a hacer historia. Primero se hizo en México en el 2012 y ahora se hizo en Arabia Saudita. En nuestra ocasión fue relacionado con el sector y la facilitación de los viajes y ahora fue con la colaboración y el trabajo y la importancia de trabajar con el sector privado. Esta es una gran plataforma que, como vieron en las gráficas que compartí, nos van a permitir salir adelante y salir más rápido de esta crisis que estamos viviendo y llevar a cabo esta coordinación. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué sigue? ¿Qué estamos viviendo? Pues es muy sencillo de explicar y muy difícil de manejar. Primero tenemos que buscar la forma de hacer lo que se dice invisible, visible. ¿Cómo hacemos que este virus sea visible cuando no lo podemos identificar y más de la mitad de las personas que han tenido el virus son asintomáticos? ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de que se piense de que las naciones son las que tienen COVID a los individuos? Sobre todo aquí en Europa ha habido un debate muy fuerte porque se consideraba que todo el mundo en Portugal estaba infectado, todo el mundo en Gran Bretaña está infectado, por consiguiente todas las personas que vengan de Portugal se les pone en cuarentenas o en hoteles cuarentenas, en lugar de buscar la forma de evaluar el riesgo como por individuo, porque la persona es la que se infecta, no la nación. Es fundamental las soluciones para eliminar estas cuarentenas, soluciones tecnológicas, ya hay muchas, e invitamos nosotros a los gobiernos a que inviertan en estas soluciones. Lo hemos venido diciendo, las pruebas, hacer pruebas de COVID son fundamentales para aislar a la gente infectada y saber dónde se está esparciendo el virus y poder romper estas líneas de contagio. ¿Cómo se usa la tecnología? Hoy en algunos países ya están implementando, por ejemplo, en aeropuertos, estos módulos que pasas y anteriormente solamente evaluaban si tenías rastros, por ejemplo, de explosivos a tu alrededor en estas cápsulas. Hoy se está evaluando también si hay partículas de COVID a tu alrededor para poder aislar a la gente infectada. Hay una aplicación que se está por aprobar en la FDA en Estados Unidos, donde si esta aplicación puedes hablar y por el tono de tu voz va a poder identificar si tienes COVID. Hay mucha tecnología, pero el reto mayor es cómo logramos tener certidumbre. Porque si ha habido un reto importante el año pasado, no fue la pandemia, fue la falta de coordinación entre nuestros líderes. Fue la falta de visión, desafortunadamente, de muchos de nuestros líderes a nivel mundial y entendemos que fue un reto sin precedente, que muchos reaccionaron hacia adentro tratando de pensar mejor por sus ciudadanos,
pero algo que nos falló y que nos faltó comparado con otras generaciones es esa coordinación internacional, eso compartir mejores prácticas, ese trabajo en conjunto que es fundamental para salir adelante, porque mientras todos estemos mal y unos estén bien, esto no se va a avanzar y no va a salir adelante. En una reunión esta semana en la Comunidad Europea, yo presenté una solicitud y los 4 principios para recuperar la movilidad. Tenemos que tener claro cuáles son las reglas para esta movilidad. Es fundamental, como decía, esta coordinación internacional para que sepamos dónde nos vamos a mover, qué va a pasar cuando quieras viajar, qué se te va a pedir, si tienes que hacer una prueba o un certificado de vacuna, qué es lo que se va a requerir, cuáles son las reglas claras. Es importante también, como decía antes, que se utilice la tecnología y las soluciones, pero sobre todo que no se pida la vacunación como un requisito para poder viajar. ¿Por qué? Porque no se tiene la vacuna disponible en muchísimas naciones y eso va a generar una gran discriminación. Lo que sí es fundamental es que México ocupe un espacio de liderazgo para ponerse de acuerdo en estos certificados digitales para la gente que ya sea vacunada, cómo van a hacerse estos certificados digitales que se van a pedir la próxima vez, en el próximo verano, cuando viajes sobre todo internacionalmente, o un certificado de salud o un resultado de COVID negativo. Es fundamental seguir reforzando los protocolos de higiene, como viene aquí en el punto 3, sobre todo el uso de cubrebocas. La Universidad de Harvard, la Escuela de Salud Pública, lo ha dicho muy claro, igual que el CDC. El usar el cubrebocas reduce el riesgo de contagio hasta un 90%. Es lo mismo en muchos casos que una vacuna. No entendemos por qué todavía hay naciones que lo tengan opcional y sobre todo que no se refuerce el uso de cubrebocas. Es fundamental que nos basemos en la ciencia para las decisiones y que todos contribuyamos en este proceso. Y cuarto, es seguir apoyando, tener el apoyo de los gobiernos. Nosotros hemos registrado más de 150 gobiernos que han ofrecido algún tipo de apoyo a nuestro sector. Apoyo muy relevante, desde créditos sin intereses, apoyo para los trabajadores, por ejemplo, diferir impuestos de muchísimas formas. Es tristeza también que algunos no hayan apoyado mucho, pero es fundamental este apoyo para que subsistan, sobre todo porque el 80% de los participantes de nuestro sector son pequeñas y medianas empresas, el 54% de todos los empleados en nuestro sector somos mujeres, 30% jóvenes, entonces es un sector muy relevante que permite una gran inclusividad y sobre todo una oportunidad en lugares donde no existe. Siguiente, por favor. Ahora bien, la solicitud el dilema y el debate que hay en Europa, que hay en Asia y en algunas partes del mundo es si se piden las pruebas a la gente vacunada o no. ¿Qué es lo que se va a digitalizar? Si ya tienes una vacuna y tienes un certificado digital, la pregunta es para esta movilidad, para las reglas de movilidad que va a haber en el mundo en los próximos 18 meses, si se te va a pedir una prueba adicional o no. Nosotros esperemos que no sea necesario si ya fuiste vacunado, pero todavía hay un par de países importantes del G20 que están muy retrasados en la vacunación, que van a sentirse en desventaja y van a solicitar las dos. Entonces, por eso es que estamos reforzando nuestras interacciones con gobiernos de que sea o una prueba de COVID negativa antes de viajar o un certificado de vacunación. Y seguir utilizando los cubrebocas o famosos mascarillas para eliminar las cuarentenas. Hay países que hoy si quisieran viajar, como Australia, por ejemplo, tienes que hospedarte en un hotel cuarentena, que le llaman 15 días, pagado por ti, y volverte a hacer una prueba después de esos 15 días. Eso básicamente dice que no eres bienvenido al país. Tiene que haber una estrategia de salida en esas naciones. Por eso es que hablamos mucho de esta coordinación internacional, porque si se hace una prueba en Gran Bretaña y se requiere esa prueba para ir a Estados Unidos, en Estados Unidos la tienen que considerar válida y tenemos que enfocarnos en los viajes seguros. ¿Cómo podemos reducir a máximo el riesgo? Entendiendo que no se va a reducir a cero, porque nada se puede garantizar, ni siquiera la seguridad cuando viajas, ni en tu casa se puede garantizar que tengas COVID o se te contagies de COVID, pero es importante que todos hagamos hasta lo imposible
para romper estos contagios y sobre todo proteger vidas, que es lo que está ocurriendo más, que estamos en la comunicación que vemos en Europa y en países desarrollados y países del G20, la importancia de proteger a la gente y proteger vidas utilizando estos protocolos. Por último, el siguiente, por favor. Este es el camino que vemos. Va a haber una fuerte vacunación en el mundo. Vamos a tardar en vacunar 7 billones o 7,000 millones de habitantes. En esta parte del planeta, aquí ya se vacunó al 100% de la gente mayor. En el resto de Europa estamos casi llegando ahí. Es importante priorizar a todos los grupos vulnerables, a toda la gente mayor y poco a poco al resto de la población. Es fundamental tener las reglas claras de movilidad internacional y, como decía, seguir usando esos protocolos. En el futuro de los viajes, ¿qué es lo que vemos? Pues son 4 cosas que están muy claras. El siguiente, por favor. Hay unos protocolos que se van a quedar. Hay unos protocolos que en Asia ya se habían implementado, monitoreos en aeropuertos de temperatura, por ejemplo, sin darse cuenta, temas de sanitización, de limpieza. Hay cosas que se han implementado durante COVID que van a seguir. Algunos de estos protocolos van a permanecer. Después de 18 meses, algunos no van a desaparecer. Pero es muy importante que todos entendamos que no vamos a regresar a como estábamos en el 2019. Tenemos que prepararnos hacia adelante y entender cómo nuestro país va a ser más competitivo para salir adelante e ir con una visión de futuro. Necesitamos aprender a coexistir con este virus de forma responsable, con cubrebocas, con las pruebas, con las vacunas y todo lo que he venido compartiendo. La agenda de sustentabilidad se ha acelerado. Es una agenda súper prioritaria para nosotros. El presidente Calderón nos ha acompañado en algunas sesiones. Hay un gran compromiso del sector privado a nivel mundial y ahora se han acelerado algunas medidas que hemos venido implementando. Y la agenda digital también se ha acelerado. Deben de esperar en sus próximos viajes más tecnología, más soluciones que se conocen como touchless, por ejemplo, más uso de biometría, más uso de aplicaciones con certificados de salud, con un código QR que se va a poder escanear en la aerolínea la próxima vez que viajen. Y es importante ahí que México se mantenga al nivel de los países del G20 para que pueda salir adelante. Mucho de esto se va a compartir en nuestra cumbre. Va a ser el primer evento que vamos a llevar híbrido. Es un evento muy relevante. Una vez al año lo llevamos a cabo. El año pasado lo tuvimos que posponer por obvias razones. Y en este año se tiene el privilegio de tenerse en México, en Cancún, en abril. Es un evento que va a ser un poco diferente porque tenemos COVID y va a ser híbrido, pero vamos a traer a líderes de nuestro sector público y privado a Cancún a debatir qué es lo que se necesita, pero sobre todo a unirnos para la recuperación de los millones de empleos que han sido afectados, de los millones de mujeres que han sido afectadas a nivel mundial, porque en una gran desproporción han sido mujeres las que más han perdido las oportunidades de trabajo. Se dice que está en un 70, un 80% dependiendo del país, pero sobre todo es cómo podemos juntos trabajar en conjunto y salir adelante. Entonces, con muchísimo gusto, si les interesa, los podemos invitar. El evento va a ser híbrido, como decía, online y presencial para los líderes. Esperemos que ahí nos pueda acompañar Margarita y el presidente Calderón, porque vamos a estar también lanzando una iniciativa de mujeres y hablando de nuestra agenda sustentable. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y me voy a detener aquí para preguntas y respuestas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gloria. Hay muchas felicitaciones, mucha gente feliz de verte y de contar con tu experiencia y tu conocimiento y que lo hayas podido compartir con nosotros. Voy a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a agruparlas. Dice, a raíz de la pandemia se ha transformado la forma de convivir en todo el mundo y quizás este cambio sea permanente. ¿De qué forma ves que va a cambiar el turismo? ¿Cuáles serán las ventanas de oportunidad que se estarán presentando? ¿Y qué es lo que debemos hacer para que la industria del turismo en México se empiece a encaminar hacia allá?
Claro, ha habido un gran, como dicen, reset o una pausa muy fuerte que hemos vivido por COVID en el turismo definitivamente el año pasado. Y en esta aceleración de la agenda digital y la agenda de sustentable, nosotros creemos que el turismo va a ser más sustentable. Es muy importante que todos pongamos de nuestra parte, no solamente el sector privado con las iniciativas que implementen, también los gobiernos con las correctas políticas públicas y los viajeros también en cuidar el impacto que tienen cuando viajan. Nosotros creemos que va a ser más sustentable, no solamente en temas de energía, del manejo de desperdicios, pero sobre todo en consumir localmente, ¿no? En asegurarnos de que tenemos todos los procesos para que se consuma local y el beneficio social que genera el turismo se pueda multiplicar, porque en muchos casos habíamos visto que no había una buena planeación en algunos destinos, por eso llegó a haber hasta turismofobia en un par de destinos, sobre todo en Europa, por la saturación y la falta de planeación, pero ahora hemos aprovechado para este reset y planearlo de mejor forma. ¿Cómo podemos nosotros salir adelante y ayudar? Pues tenemos muchos ejemplos buenísimos en México que se utilizaron en el pasado, que a mí me gustaría resaltar. Involucrar a las comunidades. Las comunidades tienen que ser parte de la solución, porque las comunidades, al ser parte de la solución, es importante que aprendan cómo de esta actividad tan noble puedan vivir y puedan salir adelante y puedan generar empleos en sus propias comunidades. Y por supuesto el gobierno que siga ayudando o que apoye a nivel estatal, a nivel municipal y también a nivel federal de alguna forma en las políticas públicas y en los recursos que se necesitan para salir adelante, ¿no? México tiene muchos ejemplos, no es necesario voltear a ver a otros países. El ejemplo de pueblos mágicos es a nivel mundial, algo que me preguntan todas las semanas como un caso de éxito, cómo se relanzó y se creó en México y cómo se pudo impactar de forma social a las comunidades. Pero definitivamente tiene que ser más sustentable y más responsable el turismo hacia adelante. Claro, muy bien, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cómo ves el futuro de los grandes hoteles después de la pandemia? Los grandes hoteles van a seguir. Lo que es importante, el esfuerzo que están haciendo para acelerar todas las implementaciones que necesitaban para el tema de sustentabilidad o de iniciativas, por ejemplo, de su impacto en el manejo del desperdicio y, por ejemplo, en todo el tema que están haciendo en inversión que se le llama retrofitting, que no sé cómo se diga en español eso, pero todo el tema de utilizar energías limpias y todo eso. Vemos, aquí es importante resaltar, sí, el 80% son SMEs, el 20% son los grandes, pero si un hotel cierra, no nada más es el hotel, es todos los miles de pequeñas y medianas empresas que hacen negocio gracias a ese hotel, el tour operador, el restaurante, la persona que hace el transporte de los turistas, la empresa que le lava las toallas, si es que, por ejemplo, lo tercerizan, el que vende el café. Hay una cantidad impresionante en este ecosistema de dependencia. Entonces, a todos conviene que los grandes se mantengan, pero que los chicos sigan también sobreviviendo. Nosotros hemos hecho mucho énfasis a los gobiernos que apoyen a todas las pequeñas y medianas empresas, como se les apoyó en el pasado, para que sobrevivan y sobre todo en el momento de podernos recuperar, puedan ayudar en esta recuperación. Porque si cierran, pues no va a haber mucho que recuperar y va a verse afectado la oferta turística, sobre todo el producto y la experiencia. Sí. Muchas gracias. También hay una preocupación en varios espectadores acerca de saber realmente cuál sería el impacto de la cancelación del aeropuerto, si realmente esto va a impactar de una manera muy importante o habrá manera de paliar los efectos. Desafortunadamente tiene un gran impacto esa cancelación por tres cosas. Primero, porque manda un mensaje de poca seriedad como país. Segundo, porque México es una potencia turística que necesita un aeropuerto decente, un aeropuerto de hub internacional. Y tercero, porque México le hace falta todavía muchísima conectividad a muchos destinos. Algunos tienen muy buena conectividad, como Cancún, por ejemplo,
o Puerto Vallarta, no, bueno, Vallarta no es buen caso, Los Cabos, pero muchos otros les hace falta mucha conectividad y con un hub grande eso se tenía. Nosotros en el WTTC hacemos mucha evaluación de políticas públicas. Por ejemplo, China invirtió en 70 aeropuertos en un corto plazo y vimos cómo pudo crecer en su turismo en los siguientes años. Turquía inauguró recientemente un aeropuerto impresionante que vamos a empezar a ver ese crecimiento de forma inmediata. Argentina hace algunos años modificó también como 15 aeropuertos y los mejoró. También se ha visto el resultado. Es fundamental invertir en infraestructura. Entiendo que ese proyecto se canceló o se dice que se canceló por tema de corrupción. Lo que nosotros vemos es pues que se ataque la corrupción, pero se resuelva el problema, porque si se ataca la corrupción y no se tiene un aeropuerto de nivel internacional como se tiene en otros países en los cuales México está compitiendo, pues pone al sector en desventaja. Entonces, sí fue un gran impacto. Ojalá que se busque alguna solución. Yo no estoy involucrada en los detalles del aeropuerto de Santa Lucía, pero no tengo la expectativa de que ese aeropuerto va a estar al nivel del aeropuerto de Singapur o de Seúl en Corea o del Turco, por ejemplo, o de Heathrow, que tiene aquí muchas deficiencias en Londres, pero es un aeropuerto de primer nivel. Este es un mundo donde el ecosistema está completamente conectado y la competencia es muy fuerte de todos los países y es fundamental para la conectividad tener la infraestructura correcta. Sí, y básicamente el otro sector de preguntas tiene que ver con la higiene y la prevención. Entonces dicen, se prevé que las próximas vacaciones de Semana Santa significarán un repunte de contagios. Y además de las medidas que ya conocemos, ¿qué otras medidas podríamos seguir para evitar los contagios, ¿no? 4 recomendaciones. Primero es enfóquense en lo que pueden controlar. ¿Y qué pueden controlar? El utilizar el cubrebocas, el utilizar la gel antibacterial, la distancia física, no confiarse, porque muchos de los contagios, les puedo decir, en esta parte del mundo y en otros países, ha sido entre amigos, entre conocidos, entre familiares que se quitan el cubrebocas porque se confían. Entonces, primero, controlar todo el entorno, todo el ambiente y no bajar la guardia y no confiarse. Al mismo tiempo, yo les recomiendo que busquen los destinos que nosotros hemos reconocido con los protocolos. En México, muchos han hecho su tarea. Pueden buscar esos destinos y busquen hoteles al mismo tiempo o busquen lugares donde hospedarse que cumplan con los protocolos del más alto nivel para que tengan la confianza de poderse hospedar ahí y hayan hecho todo lo posible para reducir los contagios. Y por último, es fundamental que gasten local, que cuando viajen, que ayuden a las comunidades también, porque en México el turismo nacional contribuye con el 85%. Si algo nos sacó adelante en la crisis del H1N1 y la crisis financiera en un inicio fue el turismo nacional. Fue la inversión que se hizo, que el presidente Calderón pidió que se hiciera sin precedentes para reactivar el turismo nacional. Y si se recordarán, fue cuando relanzamos los pueblos mágicos, fue cuando se invirtió en muchísimos destinos a nivel nacional y se lanzaron campañas para promover, porque turismo nacional nos puede sacar adelante si se hace de forma ordenada y si se manejan bien las cosas. El turismo internacional también es muy importante y muy relevante y hay que cuidarlo y hay que crecerlo, pero el nacional en nuestro país es fundamental y hay que aprovechar que se tiene, que muchas naciones no las tienen, como España, su turismo nacional es muy pequeño, por ejemplo, o Grecia es muy pequeñito, no tienen el lujo que tenemos en México. Entonces hay que cuidar a los dos, pero sobre todo enfocarse en lo que se puede controlar, hacerse pruebas de COVID y cuidar a su gente en la experiencia. Perfecto, muy bien. Pues mira, realmente muchísimos reconocimientos, felicidades y una pregunta por último que dice que si con todas estas medidas de movilidad actuales consideras que el turismo local puede tener un mayor auge.
Va a tener, está teniendo, en muchos países se están enfocando primero en su turismo nacional. Italia, por ejemplo, sacó una campaña de reactivación donde le dieron vouchers de 400 euros a los italianos para viajar dentro de Italia. Argentina sacó una medida donde el 50% de los viajes los está dando en vouchers el gobierno para reactivar a nivel nacional. Lo mismo está ocurriendo con Japón o en algunos otros destinos que dependen mucho del turismo nacional. Entonces, sí vamos a ver en un corto plazo un movimiento a nivel nacional mayor, pero lo que es importante aquí es que, y no sé cómo esté la inversión en pruebas, que se hagan pruebas masivas, pruebas gratis, pruebas rápidas a toda la gente para poder cortar estas líneas de contagio, que todo el mundo se ponga la máscara y que se acelere el calendario de vacunación. Todo eso es fundamental como parte de la solución para esta movilidad y es lo que estamos viendo que está funcionando en otras partes del mundo. Entonces, ojalá que se apueste por invertir en detener esta pandemia en los 3 o 4 rubros que mencioné. No, pues yo creo que aquí vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchas más, hay muchísimas felicitaciones, como ya te he comentado. Y bueno, pues te agradecemos mucho y le paso la palabra a Margarita. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Si quieres saludar, por favor. Sí, pues muchísimas gracias, Gloria. Excelente conferencia, como siempre. Que sigan todos tus logros y tus éxitos y gracias por compartir tu gran experiencia con nuestros amigos de Voces Libres. Yo creo que hay mucha gente que depende del turismo en México y en este grupo y tarde o temprano se retomará la senda correcta de las cosas. Así que muchas gracias y buen fin de semana. Bueno, lo que te queda ya en Londres. Saludos en casa. Muchas gracias, al contrario. Muchísimas gracias, Gloria. Yo quiero decirles además que pues es una de las mujeres que nos enorgullece que la tengamos aquí precisamente en este mes de marzo, las mujeres, este lunes que celebramos el Día Internacional de la Mujer, que algo sacaremos de parte de México Libre. Pues me da mucho gusto tener una de las mejores funcionarias que he conocido, y lo digo en términos de hombres y mujeres, en nuestro país y que me honra mucho con su amistad. Ella es una mujer que además le gusta compartir lo que sabe y de verdad muchísimas gracias por este momento. La gente está feliz en todo el chat, ha sido muy importante. Y luego el turismo, pues sí, lo llevamos dentro en México, tenemos una enorme capacidad de hospitalidad. Y cuando estés ordenada y con buena política pública, como tú la has llevado, pues como tú la llevaste y además la llevas a todo el mundo, pues por supuesto sale ganando nuestro país. Muchísimas gracias. Si quieres algo terminar, Gloria. Sí, yo quisiera nada más cerrar, Margarita. Muchísimas gracias a ti por tu liderazgo y todo el apoyo a las mujeres. Siempre ha sido un gran ejemplo personal y obviamente con todas las mujeres de nuestro sector. Y también agradecer al presidente Calderón, ¿no? Y yo quisiera nada más dejarlos con una reflexión. A veces nos sentimos un poco deprimidos y nos sentimos un poco desmotivados por las situaciones y lo que está ocurriendo y lo que podemos controlar. Lo que yo les puedo compartir es que a mí me llena de orgullo haber estado con el presidente Calderón y en su gabinete, y él lo ha vivido cuando lo he invitado a alguno de mis eventos. México es ejemplo y nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos hecho en el pasado y de cómo el turismo es un ejemplo que nos preguntan constantemente. A mí en muchísimos lugares me presentan como la CEO de WTTC, pero exsecretaria de Turismo de México, ¿no? Y lo primero que me preguntan, ¿cómo hicieron esto en México? México siempre es referencia internacional, entonces de eso hay que sentirnos muy orgullosos y sacar adelante lo que nos toca y sobre todo enfocarnos en lo que podemos controlar. Muchas gracias. Muy bien. Ya salí, muchas gracias, que tuve que volver a entrar. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Gloria, de verdad, se los agradezco. Nos vemos a todos, nos vemos también el lunes con un posicionamiento sobre el tema de mujeres. Muchísimas gracias, Concha, muy bien estuviste y gracias de verdad, Gloria. Gracias, Felipe. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Dios. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.
Adiós a todos, muy bien. Gracias, Marta. No, salió muy bien, muchas felicidades, muy padre, y bueno, pues nos salimos todos. Muchísimas gracias por todos sus saludos desde todos los estados. Gracias por estar aquí, sí fue una gran conferencia. Muchísimas gracias, hasta luego. Bye.